Hermanos, un saludo también especial a nuestros hermanos de la iglesia en Río Blanco, algunos que ya están conectados igual y que ya han estado enviando sus saludos. Igualmente, hermanos, a todos ustedes les enviamos igual un cordial saludo. Ya saben que los tenemos presentes también a ustedes, así es que saludos a todos, particularmente a aquellos que ya están conectados siguiendo la transmisión. De igual manera, nuestras iglesias hermanas, nuestra iglesia en Córdoba Carriles, saludos también a todos ustedes, hermanos y hermanas, a los hermanos en Atzacan. Si alguien nos está siguiendo, no hemos, hasta donde yo recuerdo, no hemos tenido ahí alguna notificación, algún saludo, algún reporte de hermanos en Atzacan, pero bueno, confiamos y esperamos en que también algunos de ustedes nos estén acompañando, estén siguiendo las transmisiones. También les enviamos saludos a todos ustedes, hermanos. En verdad también nos acordamos de ustedes. Igual a nuestros hermanos de la iglesia en Oriente 18, no sé si en este momento también estén transmitiendo ellos alguna actividad propia de su congregación, pero si no es así, si alguno de ustedes nos está siguiendo, bueno, de igual manera les enviamos un abrazo y saludos también a ustedes. Y en general a todos a quienes nos están en esta mañana ya acompañando en esta transmisión de nuestra lección de escuela dominical, amigos también, amigas, familiares, también a todos ustedes sean bienvenidos a esta transmisión y les enviamos nuevamente, reiteramos el saludo cordial y caluroso en el Señor. Y particularmente ya sé lo que están esperando y sé lo que están pensando, pues hoy es un día también, aparte de que para nosotros es un día sumamente especial, muy especial, ya de por sí es un día especial para nosotros como creyentes, como cristianos, por ser el día del Señor, el día en que nos reunimos para hacer memoria de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, también hoy coincidentemente cae como fecha el Día de las Madres, ¿verdad? Así es que también, hermanas, particularmente a ustedes, a todas las hermanas que nos acompañan ya en esta transmisión, que nos están siguiendo, que están viendo esta transmisión de escuela dominical, hermanas, a todas ustedes les mandamos un abrazo muy fuerte en el Señor. En verdad que Dios les bendiga, así como les ha bendecido con el privilegio de ser mamás. De igual manera les enviamos un saludo y rogamos a nuestro Dios para que les siga bendiciendo, les siga dando fuerzas, ánimo, sabiduría para seguir en esta labor como mamás. En verdad que son una parte importante dentro del núcleo familiar, son parte fundamental dentro de los que componen o componemos la familia. Así es que como esposo, como hijos, como familiares cercanos a nuestras mamás, bueno, en verdad que reconocemos la labor que ellas hacen por la familia, por los hijos, por el esposo también. Bueno, les enviamos, hermanas, a todas ustedes un fuerte abrazo, un cordial saludo y en el Señor bendiciones para ustedes. Y hermanos, en este caso también les avisamos, queremos anticiparles que nuestros hermanos Sergio Sánchez y nuestra hermana Berenice tuvieron a bien preparar un pequeño video con algunas imágenes, con algunas fotografías de algunas mamás de la congregación. Así es que les invitamos, hermanos y hermanas, a que permanezcan conectados a la transmisión, que sigan la transmisión, ya que al final de nuestra transmisión estaremos proyectándoles el video, hermanas, para que puedan ver algunas imágenes de algunas mamás de la congregación. Y gracias a nuestros hermanos Sergio y Bere por este trabajo que hicieron de corazón, con mucho cariño para las mamás de la congregación. Así es que les invitamos también para que al final puedan acompañarnos y ver este video. Así es que permanezcan con nosotros. También, hermanos, pues les quiero comentar que por ser el día de las mamás, el 10 de mayo, pues aquí en esta zona, aquí en esta región, aquí donde vivimos, donde tienen su casa, pues parece que los pobladores están muy felices y están lanzando cohetes. Así es que si se escucha ruido, hermanos, una disculpa porque está habiendo mucho ruido de cohetones y también desafortunadamente eso, ya sabe usted, a veces altera a los perros y se escuchan muchos ladridos aquí de fondo. Es
el sonido ambiental, hermanos. Así es que una disculpa por eso, si es que se llega a escuchar eso. Bueno, también para concluir esta pequeña sección de avisos y saludos, quiero recordarles, hermanos, que el próximo martes estaremos dando inicio a una nueva serie de estudios de los días martes, estudios bíblicos que normalmente tenemos el día martes a las 7 de la noche, para que nos acompañe, para que siga la transmisión también el martes a las 7. En este caso dará inicio una serie sobre Cristología, que estará a cargo de nuestro hermano Fabián Vázquez. Así es que les invitamos a seguirnos, a seguir la transmisión. También les invitamos a que recuerden, tengan presente a nuestro hermano Fabián en sus oraciones, para que él sea guiado y dirigido por Dios en esta serie que tendrá él a cargo nuestro hermano Fabián. Así es que están avisados. También, pues en general, hermanos, les invitamos a que sigan conectados con nosotros en las plataformas, en las diferentes plataformas, en Facebook, en YouTube, para seguir precisamente las transmisiones de las predicaciones que estamos teniendo para ustedes, hermanos, viendo esta necesidad y para no dejar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos sin el alimento espiritual. Bueno, estamos haciendo este trabajo, estamos haciendo esta labor, hermanos, en conjunto como iglesia. Gracias también a todos los hermanos que han estado participando con su exposición, con su participación, con sus predicaciones, a través del grupo de WhatsApp también, con los devocionales, con material que se ha estado enviando. Hermanos, les invitamos a que sigan estando en contacto. No pierda el contacto, hermanos, de verdad le invitamos. Para nosotros a veces es un poquito inquietante, un poquito preocupante el no saber, el no ver actividad o comentarios de algunos de ustedes. A algunos les hemos llamado, les hemos enviado mensajes y ya hemos podido comentar con ustedes y saber cómo están, pero algunos otros definitivamente no hemos tenido respuesta, no hemos visto actividad de algunos de ustedes. Sabemos también de algunos hermanos y hermanas que tienen dificultades o que de plano no tienen el acceso a estas redes. Tenemos también identificado eso, pero en general pues les invitamos a que sigan hermanos las transmisiones el día martes, el día jueves a través de WhatsApp y el día domingo también como hoy lo estamos haciendo. Acompáñenos, hermanos, acompáñenos, sigamos unidos, sigamos en comunión a través de estos medios, a través de estas plataformas, y a través de ellos también podamos también estar comunicándonos unos con otros y sobre todo en contacto con la palabra y con nuestro buen Dios. Entonces, bueno, esos son los avisos. Ya les di el aviso del video para las mamás. Acompáñenos, permanezca con nosotros hasta el final de la transmisión. Y entonces, hermanos, quiero invitarles ahora sí a que ahí en su Biblia busquen por favor un pasaje que vamos a considerar para alentarnos, para animarnos, como cada domingo lo hemos estado haciendo ya desde hace algún tiempo. Un pasaje para animarnos. Normalmente estamos utilizando pasajes y recordando pasajes que nos hablen del regreso de nuestro Señor Jesucristo, de esa promesa gloriosa que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, de que Él volverá por nosotros, volverá por su iglesia. Así es que en esta ocasión, tal vez el pasaje al que le voy a hacer referencia no habla específicamente o directamente o claramente sobre esa promesa, pero sí habla este pasaje de algo que hoy en nuestros tiempos, hoy en nuestros días de encierro, de confinamiento, de pandemia, de enfermedad, de crisis, bueno, tal vez para muchos de nosotros necesitamos esas palabras de nuestro Dios, de su palabra precisamente, de su escritura, que nos animen y que nos alienten para estos momentos difíciles. Y le voy a invitar a que busque por favor en su Biblia Apocalipsis, el libro de Apocalipsis, el capítulo 22. Y de hecho ahí en el libro de Apocalipsis, unos versículos antes, en el capítulo 21, se nos habla de esa nueva ciudad, de esa nueva Jerusalén, la cual usted y yo, si ya tenemos la garantía de la seguridad de nuestra salvación por haber creído en Cristo Jesús, vamos a disfrutar, vamos a estar en esa nueva ciudad, en esa nueva Jerusalén.
Mire lo que nos dice Apocalipsis capítulo 22, versículos del 1 al 5. Acompáñame ahí en casa con su Biblia. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice así: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermano, ¿qué le parece este panorama a futuro? ¿No le gustaría ya estar en esa ciudad hermosa que se describe? ¿No le gustaría estar ya en la misma presencia de Dios y, como dice el versículo 4, ver su rostro? Disfrutar de ese privilegio tan grande y maravilloso de poder ver el rostro de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermosa promesa también, qué hermoso panorama nos espera, hermanos. A usted y a mí que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, esto es una garantía también para cada uno de nosotros. La hermosa promesa de disfrutar un lugar en esa hermosa ciudad que el Señor Jesús está preparando hoy para nosotros, y que llegará el momento en que vamos a disfrutar juntamente con Él. Y mira, hermano, versículo 3, no habrá más maldición. No habrá más maldición en esa ciudad, en esa hermosa ciudad. No habrá más dolor, no habrá más pena, no habrá más enfermedad, no habrá más angustia, carencia, necesidad. No habrá nada de eso, no habrá más maldición. Dice el versículo 5, no habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Qué hermoso panorama nos espera, hermanos. Qué hermosa promesa también podemos considerar en esto de parte de nuestro Señor. Y mire, referente a eso hay un himno ahí en nuestros himnarios de fe, esperanza y amor, el número 242. Este himno cortito precisamente hace referencia a Apocalipsis 22, versículo 5. Y mire lo que dice el escritor de este himno, de este canto. Dice: ciudad de eterna luz, qué esperanza en ti, pues por el Señor Jesús viviremos allí. Así es, hermanos. Esa ciudad hermosa de eterna luz, que ya no va a necesitar de luz del sol, de luz artificial, no habrá noche ahí, luz de lámpara no será necesaria, ni luz de sol. Esa hermosa ciudad de eterna luz, en la cual tenemos la esperanza de estar ahí, gracias a la obra del Señor Jesús, ahí vamos a vivir, hermanos. Dice, en aquella ciudad no hay penas ni maldad, todo es luz y santidad, no hay noche allí, no hay oscuridad, no hay temor, no hay angustia, no hay pena, no hay preocupación, hermanos, en esa hermosa ciudad de eterna luz. Ciudad de eterna paz, dice la segunda estrofa. Qué consuelo en ti, no sufrir dolor jamás, vivir siempre allí. Hermano, hoy en día, tal vez usted y yo estamos pasando momentos difíciles, momentos de dolor, momentos de angustia, momentos de tribulación y preocupación, de estrés, de nerviosismo, de preocupación. Hermano, la promesa, esa hermosa esperanza que tenemos también en esto que estamos leyendo en Apocalipsis, esta hermosa ciudad de eterna paz, de paz, donde ya no habrá más preocupación ni conflicto. Qué consuelo vamos a encontrar ahí. Y dígame, hermano, piense,
¿Qué mayor consuelo podemos encontrar que la misma presencia de Dios? Estar con Él ahí, ver su rostro que nos dé calma, que nos dé paz, que nos dé tranquilidad. ¡Qué consuelo en ti, Señor, y ciudad de eterna paz! No sufrir dolor jamás, vivir siempre allí. Es lo que anhelamos, es lo que deseamos también hoy en este tiempo, y cuanto más entonces poder decir, sí, Señor, ven, ven, Señor Jesús. Así es que, hermanos, que esto también nos aliente, nos anime a seguir adelante en la batalla, en la lucha diaria, hermanos, teniendo la seguridad y la confianza puesta en la esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo para llevarnos ahí, a esa hermosa ciudad de eterna luz, donde no hay más oscuridad, donde no hay más dolor, donde podremos ver el rostro de nuestro bendito Dios y nuestro Salvador. Que así sea, y que sea pronto, si es que el Señor así lo dispone. Bueno, hermanos, después de entonces esta lectura también de ánimo y de consuelo, pues vamos a proceder a nuestra lección, hermanos. Vamos a pasar a nuestra lección de escuela dominical. Y como usted ya sabe, estamos estamos estudiando, teniendo lecciones en el libro de Deuteronomio. Lecciones en el libro de Deuteronomio es el título general de nuestros estudios, y hemos dado inicio ya desde hace 2 semanas a la unidad 2 o al segundo bloque, que hemos denominado Fundamentos para Vivir. ¿Sí, hermanos? Estas lecciones que nos van a hablar, que nos han estado hablando y enseñando sobre aspectos que Dios en aquel entonces daba como indicaciones, como instrucciones a su pueblo Israel, para que pudieran vivir de acuerdo a sus principios y de acuerdo a sus mandamientos, y para que a través de ello ellos pudieran disfrutar de comunión con Dios y de las bendiciones que esto les traería por ser un pueblo fiel y obediente. Ahí está, esos fundamentos también ahora son una lección para nosotros, porque también nosotros somos pueblo de Dios como creyentes en Cristo. Y como tal, debemos entender que también Dios espera que nosotros nos conduzcamos y nos comportemos de una manera en la cual Él se pueda agradar y nos pueda ver con ojos de agrado, con ojos de satisfacción, porque estamos obedeciendo y haciendo lo que a Él le gusta. Esos son los fundamentos que nosotros también debemos tener para vivir. Esas son las lecciones que estamos considerando, después también ya de haber considerado las primeras lecciones, los fundamentos en este caso de nuestra fe. El pueblo, Dios quería que la confianza y la fe en Él, de parte del pueblo, estuviera bien firme, bien sólida, bien arraigada. Y por eso las lecciones que veíamos hablaban mucho, ¿verdad?, de el recordar lo que Dios hizo por ellos, el cómo los sacó de la esclavitud, cómo los llevó por el desierto y los llevó hasta la entrada a la tierra prometida. Todos esos aspectos para fundamentar su fe en Él. Ahora, los fundamentos que estamos tratando de reforzar con estas lecciones del pueblo de Israel es los fundamentos para vivir, para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. Y bueno, la lección de hoy tiene por título Los escogidos de Dios. La lección tiene por título Los escogidos de Dios. Y mire, hermanos, ya para ir entrando entonces en materia, en tema de esta lección, quiero recordarle que seguramente usted también tiene identificado, que podemos observar en la palabra de nuestro Dios, que en esa relación que existe y que podemos ver precisamente ahí en el Antiguo Testamento y ahora estudiando el libro de Deuteronomio, esa relación entre Dios y el pueblo de Israel manifiesta en diversos momentos diversos aspectos que resaltan de esa relación entre Dios y su pueblo. Y quiero mencionarle que 2 de esos aspectos que resaltan mucho de esa relación, de esa comunión entre Dios y su pueblo Israel, uno de ellos es el amor. Podemos observar ese aspecto que resalta en múltiples ocasiones entre Dios y su pueblo, el amor, principalmente de parte de Dios para su pueblo. El amor
hacia ellos, y especialmente el amor que se demuestra hacia los patriarcas, hacia los padres del pueblo de Israel, con quienes Dios precisamente hizo un pacto de multiplicarlos, de hacer de ellos una nación grande y numerosa. Ahí podemos ver manifestado ese amor hacia ellos, hacia los patriarcas y hacia su pueblo. Y otro aspecto que también podemos mencionar que deriva de ese amor es cómo lo demuestra Dios a través de la elección, de esa libre elección de la descendencia de esos patriarcas, de la descendencia de esos padres del pueblo de Israel, a los cuales liberó de la esclavitud de Egipto, en Egipto, para convertirlos en un pueblo santo, en un pueblo especial para ellos. Ahí vemos esos dos aspectos, el amor hacia los patriarcas y hacia su descendencia, manifestada en la elección que tuvo por ellos, para escogerlos de entre todas las naciones y para llevarlos hasta la tierra que Él les había prometido. Vemos ahí esos dos aspectos. Entonces, hermanos, de esa misma manera, los que hoy en día conformamos el pueblo de Dios, aquellos que por la gracia del Señor Jesucristo, por haber confiado y depositado nuestra fe en el Señor Jesucristo, formamos el pueblo de Dios, los que conformamos la iglesia del Señor Jesucristo, hermanos, nosotros también, al igual que Israel en su momento, fuimos elegidos. Así es, hermanos, fuimos elegidos por el Señor. Y sabe que es importante y que es muy relevante de este aspecto de la elección, es que Dios nos eligió no por algún mérito que nosotros hayamos tenido, no por alguna característica en particular que nosotros hayamos tenido. No es porque Dios se haya fijado en algo en particular en nosotros que destacara, que sobresaliera. No es por alguna cualidad física, no es por alguna habilidad técnica, de conocimientos, de habilidades. No fue por nada de eso, no fue por algún mérito propio que el Señor nos eligió. Fue simplemente por su gracia, por su amor que Él nos eligió. Y Él lo hizo con un propósito. Y eso es algo también importante que a través de la lección vamos a tratar de resaltar. Porque tal parece que a veces lo olvidamos. Tal parece ser que a veces olvidamos, perdemos de vista eso. Que sí es cierto, tal vez a lo mejor nos acordamos que fuimos elegidos, que tenemos el privilegio de ser parte del pueblo de Dios, por la elección soberana de Dios sobre nosotros. Pero nos olvidamos, tal parece que nos olvidamos de que Dios nos eligió con un propósito. Ahora sí, como diríamos coloquialmente, no fue porque seamos muy bonitos, muy guapos o muy hábiles, ¿verdad? Y para que nada más estemos ahí disfrutando de los beneficios que Dios nos puede ofrecer. No, Dios nos eligió con un propósito. Él nos eligió con un propósito y ese propósito tiene que ver con el que le sirvamos, que seamos útiles para Él, que le sirvamos como un pueblo santo gracias a la gracia en la fe de nuestro Señor Jesucristo. A través de eso es que podemos hacer eso posible. Y hermanos, la santidad, que es un tema que también va a ser parte de esta lección, la santidad implica que debemos apartarnos. Usted ya bien conoce, ¿verdad? Ese concepto de santo, es apartado, ¿verdad? Bueno, la santidad entonces implica que debemos apartarnos de todo aquello que desagrada a Dios. La santidad implica que debemos apartarnos de todo aquello que no le es agradable a Dios. Así como en el Antiguo Testamento los judíos que tenían que separarse de ese ambiente idolátrico que las naciones de la tierra prometida tenían como costumbre. Y recordará, ¿verdad? Y en las lecciones pasadas hemos estado viendo mucho ese tema en particular. Cómo Dios se preocupó
y puso mucho énfasis en que a su pueblo le quedara claro que la idolatría era algo que él aborrece y que no quería por ningún motivo que su pueblo cayera en ese error de la idolatría. Y entonces eso es lo que él esperaba, que su pueblo se apartara, que Israel se apartara de la idolatría de los pueblos paganos que estaban habitando ahí en la tierra prometida, ahí en Canaán. Entonces Dios tenía esa preocupación de que su pueblo no participara de esas costumbres, que no formara parte de ellos, que se apartara de eso. Entonces, hermanos, nosotros también, como escogidos de Dios, debemos diferenciarnos de los demás, debemos distinguirnos de los demás en todos los aspectos de nuestra vida. En nuestra manera de hablar debemos ser diferentes, no debemos hablar como la gente normalmente lo hace, con palabras altisonantes, con ofensas, con groserías, con dobles sentidos, con chismes, con habladurías. No de esa manera. Debemos diferenciarnos de ellos en esos aspectos, en nuestra manera de vivir. En nuestra manera de vivir también debemos ser apartados, diferentes de los demás, buscando o no buscando el mal de mi prójimo, no siendo ofensivo con ellos, no siendo grosero con ellos, sino siendo amable, amoroso también con ellos, en nuestra manera de vivir, honesta, prudente, recta, responsable. De esa manera debemos diferenciarnos de los demás. Y hasta en nuestra manera de vestir, hermanos, también. Y aquí en muchas ocasiones que hemos hablado de esto, pues principalmente y particularmente a veces el enfoque va un poco más hacia las mujeres, hacia las hermanas, ¿verdad? En esto también, hermanas, particularmente ustedes deben poner atención. Como pueblo escogido de Dios, como hijas de Dios, como nación santa de Dios, también en esto deben ustedes considerar, y todos en general, también los varones, debemos considerar apartarnos de los demás, ser diferentes, ¿sí? No porque la moda hoy en día dictamine que las mujeres deben utilizar faldas cortas, pantalones entallados, pegados, blusas escotadas, que revelen o que muestren la figura femenina. Hermanas, no por eso se debe imitar esa costumbre. Ustedes, como dice la Escritura y Dios en su palabra, deben vestir con pudor, con decoro, con decencia, de tal manera que ustedes puedan honrar a Dios también de esa manera. Así es que, hermanos, entonces veamos desde esta breve introducción, desde estos comentarios iniciales, cómo Dios, al escogernos como su pueblo, Dios espera una conducta y un comportamiento especial, santo, apartado, diferente de lo de los demás. Así como le insistió a su pueblo, no caigas en el pecado de la idolatría, no te involucres en esas prácticas con los pueblos paganos. Así igual para nosotros, hermanos, Dios espera que nosotros le honremos, le adoremos y seamos un pueblo santo y que demuestre que hemos sido escogidos y apartados para la gloria de nuestro Señor. Y entonces en estos comentarios, de ahí viene nuestra verdad principal, la verdad central de esta lección que estaremos considerando o que ya estamos considerando. Esta verdad central de esta lección dice que ser el pueblo escogido de Dios, pone sobre los cristianos una gran responsabilidad. Sí, hermano, usted y yo, que somos parte del pueblo escogido de Dios por haber creído en el Señor Jesucristo, usted y yo que somos parte de ese pueblo escogido de Dios, tenemos sobre nosotros una gran responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad, hermanos. Y por eso también en la Escritura se nos dice que somos como cartas abiertas, ¿verdad? Como libros abiertos,
a los ojos de todos, que tenemos en derredor nuestro una grande nube de testigos que ven lo que nosotros somos y lo que hacemos. Entonces, con más razón, tenemos que poner mucha atención y mucho cuidado en los principios y en los mandamientos que Dios nos dictamina y que espera que nosotros cumplamos como pueblo santo, como pueblo escogido. Y no olvide eso, hermano. Usted y yo fuimos escogidos y eso es un gran privilegio que difícilmente podremos alcanzar a comprender en su plenitud. Fuimos escogidos por la gracia soberana de Dios. Entonces tenemos un grande privilegio, hermano. Bueno, entonces, nuestra lección va a estar girando en los capítulos 6 y 7 del libro de Deuteronomio. En esos dos capítulos, capítulo 6 y capítulo 7, vamos a estar considerando para nuestra lección del día de hoy y vamos a considerar 3 puntos principales, 3 puntos en particular que vamos a obtener de esta lección. El primero de ellos, vamos a considerar que Dios escogió un pueblo esclavizado. Vamos a ver la referencia del pueblo de Israel, ¿verdad? Vamos a ver el antecedente del pueblo de Israel y cómo Dios precisamente escogió un pueblo esclavizado. Vamos a ver también cómo Dios exigió obediencia al pueblo escogido. Bueno, ya una vez que se identificó a ese pueblo escogido de la esclavitud, bueno, ahora Dios les dice y les pide obediencia. Y también como tercer punto vamos a ver que Dios requirió de ese pueblo escogido santidad. Dios requirió de ese pueblo escogido santidad. Y en eso radica, ¿verdad?, la verdad central, la tremenda y gran responsabilidad que como pueblo escogido de Dios, nosotros los creyentes hoy en día tenemos. Tenemos también la exigencia de nuestro Dios de obedecerle y Dios requiere de nosotros santidad. Entonces, hermanos, tal como lo vimos la semana pasada en nuestra lección que hablaba de la lealtad, que Dios demanda de nosotros lealtad íntegra y permanente, también Dios, a través de esta lección, pide que nuestra conducta diaria, nuestro diario vivir, se identifique de la de los demás en obediencia y en santidad. Muy bien, hermanos, vamos a ir entonces, por favor, a Deuteronomio capítulo 6. Ahí usted, por favor, acompáñeme en casa, ahí con su Biblia. Y vamos a hacer referencia a al capítulo 6, versículos 20 al 23 en primer lugar. Para ver este primer punto, Dios escogió un pueblo esclavizado. Deuteronomio 6, 20 dice así: Mañana cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Aquí podemos ver entonces, hermanos, de entrada en el versículo 20, una situación que Dios a través de Moisés anticipa a su pueblo. Tal vez llegaría el momento, llegaría el día en que las nuevas generaciones, los hijos de ese grupo de israelitas que iban a entrar a la tierra prometida, cuando sus hijos que empezaban a crecer vieran la conducta, el comportamiento de sus padres, al seguir ciertos rituales, ciertas tradiciones, ciertos mandamientos, tal vez iba a llegar el momento en que esos hijos, esas nuevas generaciones les preguntaran, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué es que tenemos que cumplir estos rituales? ¿Por qué es que tenemos que guardar estos mandamientos? ¿Por qué es que tenemos que estar repitiendo estas leyes constantemente, como lo veíamos en la lección pasada, ¿verdad?
al acostarnos, al levantarnos, en el camino, en nuestras casas. ¿Por qué? ¿Por qué es que tenemos que estar haciendo esto, verdad? Ese es el significado, el sentido de la pregunta que aparece en el versículo 20 ahí. Cuando tus hijos te pregunten diciendo qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó. Bueno, Moisés entonces le anticipa esto al pueblo y les anticipa también qué es lo que deberían responder cuando estas nuevas generaciones, cuando sus hijos preguntaran sobre estos porqués. Y entonces la respuesta debería remontarse a el periodo en el que ellos fueron esclavos en Egipto. Vea lo que dice entonces el versículo 21, en la primera parte. Después de la pregunta, entonces dice el versículo 21, entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. Y ahí empieza la historia. Y ahí empieza el origen del por qué ahora ellos hacen o hacían esas cosas, esas prácticas, esos rituales, esos mandamientos, esas leyes. La respuesta tenía su origen en ese tiempo pasado, cuando ellos eran siervos de Faraón en Egipto. Y hermanos, brevemente para recordar precisamente esa etapa de esclavitud del pueblo de Israel, quiero que también me acompañe rápidamente ahí en su Biblia al libro de Éxodo. Y mire rápidamente en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, nada más para que recuerde, seguramente esto usted ya lo tiene presente, pero para que recuerde en qué consistió, para que recordemos el panorama de lo que el pueblo de Israel vivió en esos momentos, en esos tiempos de esclavitud en Egipto, que tristemente vinieron después de un periodo de plenitud, de esplendor del pueblo de Israel en Egipto, cuando liderados por José, fueron un pueblo también de mucho valor para los egipcios. Pero desafortunadamente después de la muerte de José, las cosas cambiaron drásticamente, como lo vamos a ver entonces en Éxodo capítulo 1. Mire lo que dicen los versículos 13 y 14. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio al cual los obligaban con rigor. Imagínese esto, hermanos. Imagínese, después de vivir una época de esplendor, de gozo ahí en Egipto, ahora los egipcios hacían servir a los hijos de Israel con dureza. Sí, con dureza, con exigencias, con maltratos. De esa manera, a eso se refiere la dureza, con jornadas extenuantes, cansadas, agotadoras, sin un pago suficiente y adecuado a ello, tal vez hasta sin pago. Dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio. O sea que ellos eran algo así como los que hacían las labores más difíciles, las que ningún egipcio quería llevar a cabo, los israelitas tenían que hacerlas. Toda la labor del campo, el trabajo pesado del campo, los israelitas tenían que hacerlo. Todo el servicio al cual los egipcios quisieran que los israelitas estuvieran a su servicio, ahí tenían que estar. Las labores del hogar, las labores en el campo, las labores de la construcción, el construir y el hacer el barro y el ladrillo para sus edificios, para sus construcciones, los israelitas eran los que estaban siendo castigados de esta manera por los egipcios a través de una dura servidumbre que amargó sus vidas. Los hizo cambiar su estilo de vida. Y mire también ahí en Éxodo capítulo 5. Éxodo capítulo 5, también para seguir viendo el contexto de este periodo de servidumbre.
Éxodo 5, versículo 6, perdón. Mire lo que dice Éxodo 5, versículo 6. Y mandó Faraón aquel mismo día a los cuadrilleros del pueblo que lo tenían a su cargo y a sus capataces, diciendo: de aquí en adelante no daréis paja al pueblo para hacer ladrillo, como hasta ahora. Que vayan ellos y que recojan por sí mismos la paja. Y les impondréis la misma tarea de ladrillos que hacían antes, y no les disminuiréis nada, porque están ociosos. Por eso levantan la voz diciendo: vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Esto es cuando ya Moisés, ¿verdad?, empezaba a hacer presencia con Faraón, pidiéndoles que dejara salir a su pueblo. Bueno, Faraón todavía se enfadó más con ellos y les puso más tarea y más carga. Versículo 9, agrávese la servidumbre sobre ellos, para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. Y saliendo los cuadrilleros del pueblo y sus capataces hablaron al pueblo diciendo: así ha dicho Faraón, ya no os doy paja. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. ¿Se imagina? Después de las jornadas extenuantes, agotadoras, cansadas, los egipcios daban todavía parte del sustento para los israelitas. Pero después de esto, después de que Moisés se presenta con Faraón, ahora Faraón manda decir: ¿saben qué? Pues ahora consigan ustedes su propio sustento. Vayan y busquen su paja. Ya no se les vamos a dar nosotros. Hagan su tarea, hagan su labor, la cual les vamos a aumentar la tarea, y después vayan y consigan su sustento. ¿Se da cuenta? Así, esa era la condición de esclavitud a la cual estaban sometidos ahí en Egipto. Y es precisamente la referencia, volviendo al capítulo 6, cuando los hijos, cuando las nuevas generaciones pregunten a sus padres: ¿por qué es que hacemos esto? ¿Por qué es que seguimos estas leyes, estos mandamientos? ¿Por qué es que hacemos estos rituales? ¿Por qué es que nos conducimos de esta manera? Bueno, la respuesta viene desde esos orígenes. Nosotros éramos esclavos. Nosotros éramos esclavos en Egipto, versículo 21 del capítulo 6. Éramos siervos de Faraón en Egipto. Esa era nuestra condición terrible. Después de una etapa de prosperidad y armonía, esa etapa se transformó en sufrimiento y pesar. Pero, ahora sí, como las películas, ¿verdad? Esas películas que terminan siempre con un final feliz. Pero, si leemos lo que sigue en el versículo 21, ahí vamos a encontrar, aunque no está la palabra pero dice ahí, ¿verdad? Dice: éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa, delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Entonces, ahora la explicación, ¿verdad? La respuesta a los hijos, a las nuevas generaciones, ante la pregunta de esa conducta, ese comportamiento de sus padres, cumpliendo esas leyes y esos mandamientos de Dios, éramos esclavos, estábamos en esta condición, pero Jehová, Dios, nos sacó de ahí. Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Y hermanos, si no hubiera sido por esa intervención divina, si no hubiera sido por el poder de Dios, seguramente los israelitas habrían continuado en la esclavitud y jamás hubieran salido de Egipto. Si no hubiera sido por la poderosa intervención de Dios, con grandes señales, con grandes hechos, seguramente el pueblo de Israel hubiera seguido viviendo en la esclavitud ahí en Egipto. Y Moisés precisamente fue el instrumento que Dios utilizó para sacarlos de esa situación con esas maravillosas señales. Como dice el versículo 22, hermanos,
Dios utilizó a Moisés para sacarlos con señales y milagros, y vea esta descripción, grandes y terribles. Señales grandes y terribles. Hermanos, pues, ¿cómo no iban a ser grandes? ¿Cómo no iban a ser grandes si en ese momento nada ni nadie había hecho algo similar a lo que Dios hizo para sacar a su pueblo Israel de Egipto? Nunca se había visto algo similar. Nadie había podido hacer algo semejante por un pueblo, por una nación, por una persona. Nadie lo había hecho hasta que Dios, a través de Moisés, hizo estas señales para sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Fueron grandes precisamente por eso, y terribles por lo que provocaron. Terribles por lo que provocaron esas señales. Mire, no vamos a hacer referencia a ello, pero por ejemplo ahí mismo en Deuteronomio capítulo 4, en el versículo 34, recuerda también cuando vimos esto en una lección pasada, esta pregunta que Moisés le hace al pueblo, dice, ¿o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y con mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros Jehová vuestro Dios en Egipto, ante tus ojos? Y esa pregunta en su momento, para la lección que la utilizamos, era para confirmar la fidelidad de Dios por ellos, y para demostrarles que Él es el verdadero Dios, y que nadie más, ningún otro Dios de otros pueblos, de otras naciones, había hecho algo semejante por su pueblo, por sus seguidores. Ningún otro Dios, porque simplemente eran falsos, porque no tenían ese poder que Dios tiene. Y entonces eran terribles, terribles por lo que provocaron, grandes porque nadie jamás había hecho algo semejante, y terribles por lo que provocaron. Mire, con calma en casa, usted puede ir al libro de Éxodo, precisamente, a Éxodo, y entre los capítulos 7 y 10, y todavía el 11, que es la última plaga, usted eche un vistazo, hermano, eche un vistazo, tal vez lea un capítulo diario, si usted quiere, en esta semana, de esta porción de Éxodo, y va a encontrar las plagas, precisamente, que Dios manifestó a Faraón y al pueblo de Egipto, para que a través de ello liberara a su pueblo. Y vea lo que causó cada una de estas plagas. Tan solo recuerde la plaga de úlceras sobre los egipcios, lo que provocó en ellos. Piense por un momento en la plaga de los piojos, que dice que el polvo se convirtió en piojos. Imagínese usted estar cundido de piojos. Es algo ahí escalofriante, ¿verdad? Tal vez pasar una situación así. o por ejemplo, piense ahí en la del granizo. Terrible, ¿verdad? Cayendo esas tremendas bolas de hielo y con fuego, que seguramente eran los truenos, los relámpagos que caían del cielo. Bueno, y vea lo que provocó, vea todos los destrozos que causó esas terribles consecuencias de estas plagas que Dios utilizó para liberar a su pueblo de la esclavitud en la que se encontraba. Y entonces, hermanos, ahí viene la respuesta, ¿verdad? Bueno, éramos esclavos y Dios hizo todo esto para librar de ello. Pero ahora, ¿sabes por qué? Porque había una razón. Y vamos nuevamente ahí al 6 y ahora versículo 23. Dice, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y ahí se complementa esa precisa, bueno, no en su totalidad, pero parte de la respuesta ante esa pregunta de las nuevas generaciones del por qué, ahí está. Éramos esclavos, Dios nos sacó de ahí, pero nos sacó con un propósito. El propósito era traernos a esta tierra hermosa, a esta tierra privilegiada, a esta tierra que fluye leche y miel,
el propósito de sacarnos de esa esclavitud y de esos castigos era para traernos a esta tierra y dárnosla, esa tierra que había jurado, que había prometido a los patriarcas, y como dice ahí el versículo 23, que juró a nuestros padres. Dios había asegurado eso, Dios les había dicho, les voy a dar esta tierra por heredad, se las voy a dar. Y yo no sé si en su momento, cuando estaban en Egipto el pueblo de Israel, alguien dentro del pueblo de Israel se acordó de esta promesa y tal vez dijo, pues en la condición en la que estamos, pues creo que esa promesa nunca va a llegar. Estamos siendo sometidos por los egipcios, estamos esclavizados por ellos. Vemos posible que lleguemos a heredar la que se nos había prometido. Yo no sé si tal vez algunos de ellos se acordaron de eso o estaban tan sumidos en su situación tan terrible que se olvidaron completamente de esas promesas. Bueno, entonces Dios les lleva precisamente a Moisés para iniciar este proceso y dar cumplimiento a su promesa de darles esa tierra que les había prometido. Entonces, ahí va la respuesta, ¿verdad? Entonces, y hacemos ahora, y esto que estamos haciendo, el obedecer las leyes, los mandamientos, los principios, el seguir estos rituales y estas prácticas, es por esto, por obediencia, por gratitud a lo que Dios hizo al sacarnos de la esclavitud en Egipto. Ahí va la respuesta entonces. Muy bien, entonces ahí vemos la razón. La razón por la cual hizo Dios esto era entregarles la tierra prometida. También la podemos ver reforzada en el capítulo 7, versículo 6, cuando les dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Y esa también es parte de la razón, porque eres el pueblo escogido. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Y el propósito, bueno, ya lo vimos en el versículo 23, era traerlos y darles la tierra que juró a sus padres. Muy bien, entonces en esto podemos ver, hermanos, que Dios, obviamente Dios no sacó al pueblo de Israel, no lo sacó de Egipto para hacerlos morir en el desierto, ¿no? Recuerdan que muchas veces el pueblo se quejó de eso. Cuando no tenían agua, dijeron, bueno, pues, ¿qué pasa aquí? No, para eso nos sacó Dios de Egipto, para hacernos morir aquí en este terrible desierto. Muchas veces lo manifestó eso, ¿verdad? Y en esto podemos observar que no. Dios no tenía ese propósito para ellos. Dios no quería hacerlos morir de hambre o de sed ahí en el desierto, sino su propósito era darles esa tierra prometida que, como ya hemos mencionado en muchas ocasiones y la misma escritura nos lo dice, la ilustración es una tierra que fluye leche y miel, fértil, hermosa, fructífera. Ese era el propósito, de darles esa tierra. Y aunque ciertamente pasaron muchos años en el desierto, pero por precisamente de su desobediencia y rebeldía, llegó el momento del cumplimiento de esa promesa. Tenían una meta, el pueblo de Israel tenía una meta, llegar a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Y Dios, y esto me gusta mucho, hermanos, y quiero transmitirlo, y Dios hizo todo lo necesario. Dios hizo todo lo necesario para cumplir esa promesa a su pueblo escogido. Mire, y lo resalto, hermanos, lo resalto esta expresión de que Dios hizo todo lo necesario. Porque muchas veces tal vez usted y yo, cuando tenemos una tarea, una encomienda, y aquí quiero pensar a veces en el trabajo, a veces utilizo muchas ilustraciones del trabajo porque creo que ahí he podido ver varias de ellas. Tal vez cuando a veces se nos pide hacer una tarea en el trabajo, ¿no? Y más cuando a veces tenemos jefes o patrones que son exigentes, pero que no dan los recursos para poder hacerlo.
y le dan a usted una tarea y tal vez le dicen, ¿sabes qué? Quiero que compongas esta máquina porque necesitamos que esté funcionando para que produzca lo que necesitamos sacar en este mes. Y usted va y la revisa y le dice, bueno, sí, pues para poderla reparar, para poder hacer que funcione, pues necesito esta refacción, necesito esta herramienta, necesito este recurso, ¿sí? Y a veces tenemos patrones o tenemos jefes que nos dicen, pues yo no sé cómo le haces, pero quiero que la compongas. Diciéndoles, no te voy a dar lo que me pides, tú arréglatelas como puedas, ¿verdad? Y entonces, ¿qué hacemos ahí? Hacemos lo que podemos, ¿verdad? Hacemos lo que está en nuestras manos, hacemos lo que está a nuestro alcance y tal vez medio la hacemos funcionar, ¿verdad? Medio hacemos que trabaje para sacar tal vez el trabajo del día, pero ya no va a funcionar en la forma ideal, en la manera adecuada. Dios no hizo eso con nosotros. Bueno, con el pueblo de Israel en su momento, con nosotros ahora. Dios hizo todo lo necesario, todo lo que era necesario para llevarlos y cumplir su promesa, Dios lo hizo. ¿Fue necesario llevar un libertador? Lo llevó Moisés. ¿Fue necesario manifestar señales grandes y terribles? Las hizo. Hasta que finalmente se quebrantó el corazón de Faraón y los dejó salir. ¿Fue necesario darles agua en el desierto? Se las dio. ¿Fue necesario darles el maná del cielo para que no murieran de hambre? Se los dio. ¿Fue necesario ayudarlos a derrotar a los enemigos que salieron en su camino? Los ayudó a derrotarlos. Pero los llevó. Los llevó hasta la tierra prometida, hermanos. Hizo todo lo necesario. No hizo todo lo posible, como a veces decimos, bueno, voy a hacer lo posible por componer la máquina. No, Dios hizo todo lo necesario. Todo lo que fue necesario lo hizo para cumplir su promesa y para rescatar a un pueblo esclavizado, un pueblo especial para ellos. Hermano, hermana, amigo que nos está siguiendo, si hoy en día nuestros hijos o sus hijos o algún familiar o algún amigo le preguntara cuál es la razón o el por qué hace lo que hace como cristiano, usted y yo que somos cristianos, si nuestros hijos, si algún familiar, si algún amigo, si algún vecino nos pregunta en algún momento dado por qué hacemos lo que hacemos como cristianos, ¿por qué es que, bueno, hoy no lo estamos haciendo, ¿verdad? Pero tal vez cuando nos reuníamos los domingos, oye, ¿por qué es que cada domingo a las 9, a las 9:30, sales de tu casa temprano y te vas todos los domingos y regresas tarde? ¿Por qué todos los martes? ¿Por qué todos los jueves? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no participas de aquello? ¿Por qué es que hablas así? ¿Por qué es que te comportas de esta manera? Si alguien nos preguntara eso, ¿qué le contestaríamos? ¿Cuál sería nuestra respuesta para ellos? Es interesante. Bueno, piensa, hermano, también, usted y yo como el pueblo de Israel, ¿a qué estábamos esclavizados? ¿Qué era nuestro Egipto? ¿Qué era nuestro faraón que nos tenía esclavizados antes de entregarnos a Cristo? ¿Qué era? ¿Qué era aquello que nos tenía atados, esclavizados, sujetos a su servidumbre? ¿Qué era nuestro faraón? ¿Qué era nuestro Egipto antes de entregarnos a Jesucristo? Pudo haber sido un vicio, pudo haber sido una mala práctica, pudo haber sido la mentira, el robo, la infidelidad, en fin, ¿qué cosas eran nuestro faraón que nos tenían esclavizado? Ahora, hermano, ¿de qué manera? ¿De qué manera Dios ha intervenido en su vida para sacarlo de esa esclavitud?
¿De qué manera Dios intervino en su vida para liberarlo de ese faraón que lo tenía esclavizado? ¿Cómo lo hizo? Israel era un pueblo esclavizado y Dios hizo todo lo necesario para sacarlos y rescatarlos y cumplir su promesa en ellos. Hermano, hermana, usted y yo también éramos esclavos del pecado, vivíamos esclavizados, y algo en particular tal vez, usted y yo lo sabemos y Dios también. ¿Qué era eso? ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué fue necesario que Dios hiciera para sacarlo de esa esclavitud? Piénselo y reflexiónelo, y que eso le anime a volcar su corazón en gratitud a Dios por haber hecho todo lo necesario para que usted saliera de esa esclavitud. Muy bien, vamos entonces al siguiente punto, hermanos. Y el siguiente punto nos dice que Dios exigió obediencia al pueblo escogido. Bueno, una vez que reflexionaron y que les quedó claro que eran esclavos y que Dios los rescató y que Dios los sacó de esa esclavitud por ser su pueblo escogido, bueno, ahora como tal, como pueblo escogido, ahora Dios les exigía obediencia. Dios les exigía obediencia. Vamos a Deuteronomio 6, o bueno, continuamos ahí en Deuteronomio 6, y vamos a ver versículos 24 y 25. Y dice, recuerde que entonces en el 23 dijo, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, darles la tierra. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. Ahí está una expresión, dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Sí, hermanos, Dios exigió obediencia a su pueblo escogido. Dios pedía obediencia absoluta, total, completa a sus mandamientos. Pero mire, hermano, Dios siempre podemos observar a través de la Escritura que Dios, cuando podemos ver que pide algo, da los recursos. Hace rato le ponía el ejemplo, ¿verdad?, de un trabajo. A veces nos piden hacer algo, pero no nos dan los medios o los recursos para hacerlo. Bueno, Dios, cuando nos pide hacer algo, nos da los medios, nos da los recursos para poder hacerlo. Entonces, al pedir obediencia completa y total a sus mandamientos, también Dios, junto con ello, les daba el ánimo, les daba las fuerzas, les daba la guía, pero sobre todo les daba la motivación de darles un beneficio, de darles un bienestar garantizado, aún en los momentos más difíciles, o aún en cualquier dificultad que pudieran encontrar. En ese caso dice en el versículo 24, bueno, Él nos mandó, ya una vez que nos rescató y que nos llevó a la tierra prometida, dice, ahora dice, nos mandó, o sea, nos ordenó, nos pidió Dios que cumplamos, o sea, que obedezcamos todos estos estatutos, mandamientos, leyes, y que temamos a Jehová nuestro Dios, o sea, que lo respetemos, que lo obedezcamos, que lo honremos. ¿Para qué? Bueno, hay un propósito, hay un beneficio, ¿sí? Si tú me das obediencia, si tú eres obediente a mí, si tú cumples mis mandamientos, si tú eres fiel y eres temeroso de mí, entonces la consecuencia es que te va a ir bien. Te va a ir bien todos los días y nos va a conservar la vida como hasta hoy.
Y aparte, versículo 25 dice, y tendremos justicia cuando cuidemos de obedecer o de poner por obra todos estos mandamientos delante de nuestro Dios como Él nos ha mandado. Mire, entonces Dios pedía obediencia. Pero mire, aquí también hay algo que debemos poner cuidado en estas expresiones y en estas declaraciones que encontramos en la Escritura, porque a veces o hay personas que distorsionan el sentido de estas palabras, lo tergiversan y lo utilizan para propósitos malos, como podemos ver hoy en día, mucha gente que predica el evangelio de la prosperidad, como así se denomina, ¿verdad? Y entonces utilizan equivocadamente estas palabras de nuestro Dios. Y mire, precisamente esa frase, esa expresión que encontramos aquí en el versículo 25, la frase que dice, y tendremos justicia, significa, o quiere decir, en este caso, que se nos hará justicia. Se nos hará justicia, es decir, que seremos considerados justos por Dios si hacemos todo lo que Él nos ha ordenado. Si hacemos todo lo que Dios nos pide, si somos fieles y obedientes, si somos leales a su palabra, a sus principios, entonces seremos considerados justos por Dios. Cuando nosotros tratemos de ser agradables a los ojos de nuestro Dios, entonces seremos considerados como justos. Y mira, lo que le decía era lo previo también en el versículo 24, cuando nos dice, si cumplimos todos los estatutos y tememos a nuestro Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien todos los días, y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y mira, hermano, no pensemos entonces en este caso que si obedecemos, bueno, en este caso para el pueblo de Israel, y bueno, en el pueblo de Israel se confirmó, ellos no pudieron obedecer a plenitud las leyes y los mandamientos de Dios, y por lo tanto constantemente vivieron siendo castigados o recibiendo la justicia de Dios, siendo merecedores del castigo divino por su desobediencia. ¿No les fue bien? ¿No les iba bien? No les podía ir bien porque constantemente estaban desobedeciendo las leyes de Dios. ¿Sí? Pero bueno, para nosotros hoy en día, hermanos, no significa que entonces no vamos a tener dificultades. No significa que no vamos a tener problemas. No significa que las cosas siempre van a ser color de rosa. Es importante que obedezcamos las leyes de Dios, los principios de Dios. Pero esto, hermanos, como decía hace rato, aún en las circunstancias difíciles nos va a ayudar a ver las cosas con una perspectiva diferente. ¿Sí? Si nosotros obedecemos y somos fieles a los mandamientos y principios de Dios, ¿cierto? Nos va a ir bien. Aún en los momentos difíciles, nos va a ir bien. Mire, tal vez usted constantemente le preguntan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿No? Muchas veces nos preguntan eso. Y a veces nuestra respuesta casi siempre por lo regular es, bien, estoy bien, me va bien. Y al creyente, pues definitivamente también, esa debe ser su respuesta, aun y cuando le esté yendo mal, aun cuando esté pasando momentos difíciles, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la perspectiva del cristiano es que ahora, aun en los momentos difíciles, sabemos que eso es porque Dios lo permite y porque Dios tiene propósitos en ello, que son buenos y que son agradables para nosotros. Por lo tanto, nos está yendo bien. Como también hace poco les compartía una frase que una expositora en una conferencia le escuché decir, ¿verdad? Dice, todo aquello estaba en una situación difícil de enfermedad y ella decía, dice, todo aquello que me haga estar más cerca de Dios es una bendición. En este caso, su problema de salud la hizo estar más cerca de Dios, acercarse aún más a Dios. Y dice, entonces eso no era un problema,
no era una tribulación, no era algo difícil para mí. Al contrario, fue una bendición porque me hizo estar más cerca de Dios. Entonces, en ese sentido, es lo que nos dice el versículo 24, ¿verdad? Si nosotros obedecemos fielmente a Dios, nos va a ir bien. Nos va a ir bien. Y nos va a conservar la vida como hasta hoy. Dice, y tendremos justicia. Y ya dijimos lo que eso significa, que seremos vistos justos a los ojos de Dios. Si nosotros obedecemos sus mandamientos, obviamente a los ojos de Dios vamos a ser justos. Tal vez a los ojos de los hombres nos van a ver como raros, nos van a ver como extraños, como diferentes. Pero hermano, eso no es importante. Es importante que a los ojos de Dios seamos vistos como justos, por obedecerlo, por ser fieles a sus mandamientos. Y mire, quiero compartirle rápidamente lo que dice este mismo versículo 24 en una versión diferente, porque también se me hizo interesante cómo lo menciona en esta versión. Mire, dicen los versículos 24 y 25. Entonces nos ordenó, ahí está la petición, ¿verdad?, de obediencia. Nos ordenó respetarlo siempre y obedecer sus enseñanzas. Si somos obedientes a Dios y a sus mandamientos, Él nos hará prosperar y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Pero cuidado, ¿verdad? No es esa prosperidad de que siempre nos va a ir bien, todo va a salir de maravilla, todo es color de rosa, siempre viviré en abundancia. No se trata de eso. Nos hará prosperar espiritualmente y nos mantendrá con vida como hasta ahora. Entonces, hermanos, y también algo rápido que por aquí tengo sobre este versículo 24. Mire, encontré algo que quiero leérselo tal cual. Dice, ¿acaso significa la frase, para que nos vaya bien, que cuando obedezcamos a Dios podemos esperar solo prosperidad y no sufrimientos? Lo que se promete aquí es una relación correcta con Dios para aquellos que lo aman de todo corazón. Entonces, este versículo habla de una buena relación con Dios y del beneficio definitivo de conocerlo a Él. No es un manto de protección contra la pobreza, la adversidad y el sufrimiento. Podemos tener esta relación correcta con Dios al obedecer su mandamiento de amarlo con todo lo que somos. Podemos tener esta relación correcta con Dios, esta de comunión, esta de que nos va a ir bien, esta de que nos va a conservar la vida, esta de que tendremos justicia. Podemos tener esta relación correcta con Dios al obedecer su mandamiento de amarlo con todo lo que somos. Entonces, eso es importante, hermanos. Y como les decía, el pueblo de Israel sí lo experimentó tal vez de forma literal. Fueron desobedientes, les fue mal. Pero usted y yo, hermano, si somos obedientes a la palabra de Dios, nos va a ir bien. Las cosas las vamos a poder enfrentar de una manera diferente. Como esta pandemia. Yo no sé cómo usted la esté enfrentando, cómo lo esté pasando, cómo lo esté experimentando. Pero yo espero que en el Señor usted la esté enfrentando aún con gozo, con paciencia, con paz, con armonía, con tranquilidad, con seguridad. Y no todo lo contrario. Y nos va a ir bien, hermano, en ese sentido. Entonces, considérelo. Hermanos, entonces, hoy en día, esto que aquí leímos, que Dios pidió a su pueblo Israel, hoy en día también esto nos lo pide a nosotros. Hoy en día también Dios nos pide que cumplamos todos sus estatutos y que le temamos a Él. ¿También eso nos los pide a nosotros hoy en día? ¿Crees que viviremos las mismas consecuencias si cumplimos los estatutos de Dios hoy en día?
¿Crees que vamos a vivir las mismas consecuencias de obedecer los estatutos de Dios hoy en día o de no obedecerlos también? ¿Crees que eso hoy en día aplica para nosotros? ¿Y qué significa? Bueno, ya lo hemos mencionado aquí, ya lo mencioné, ¿verdad? Pero sigue reflexionando en esto. ¿Y qué significa para ti o qué implica para ti la expresión para que nos vaya bien? ¿Qué significa para ti esa expresión para que nos vaya bien, como dice ahí el versículo 24? Bueno, que eso también sea parte de la reflexión que esta lección nos esté dejando a cada uno de nosotros. Y bueno, vamos al punto final, hermanos, al punto final. El punto 3 dice que Dios, una vez que rescató a su pueblo, ese pueblo escogido, también les requirió santidad. Les demandó obediencia, pero también requirió de ellos santidad. Mire, vamos a ir ahí al capítulo 7 ahora de Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 7. Y mire, la porción particularmente que hemos de considerar es de los versículos del 6 al 11. Pero mire, el versículo 6 empieza con un porqué. Y para ello quiero leerle los primeros 5 versículos. Acompáñeme ahí en su casa con su Biblia. Capítulo 7, versículo 1. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereseo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado de delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. Y no emparentarás con ella. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. Mas así habéis de hacer con ellos. Ojo, sus altares destruiréis, y quebraréis sus estatuas, y destruiréis sus imágenes de acera, y quemaréis sus esculturas en el fuego. ¿Por qué? ¿Por qué tenían que hacer esto? Porque tú eres pueblo santo para Jehová. Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros eras el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces miren, había una petición. Recuerde, el punto es: Dios le pidió a su pueblo escogido santidad. Y les dice en el versículo 6, tú eres pueblo santo. Y porque tú eres pueblo santo, tienes que hacer esto, lo que leímos en los versículos del 1 al 5. De entrada, no involucrarse entre los pueblos paganos. No establecer vínculos familiares con ellos. No tener ningún tipo de relación en ese aspecto. Y de hecho en otras partes de la Escritura encontramos que ni relaciones comerciales deberían haber tenido con los pueblos paganos. Ningún tipo de relación tengas con ellos. ¿Sí? Y más aún, versículo 5, tienes que
Tienes que destruirlos. Toda la nación pagana la tienes que destruir. Y versículo 5. Y así has de hacer con ellos. Sus altares, sus ídolos, sus estatuas, sus imágenes, destrúyelas. Destrúyelas, quémalas. Sus esculturas, quémalas en el fuego. ¿Por qué? Porque tú eres pueblo santo, apartado. Dios quería que no hubiera ningún tipo de relación con ese riesgo de caer en la idolatría, de caer en las prácticas ajenas que él aborrecía, que a él no le agradaban, que no le gustaban y que por lo tanto hacía que despreciara a esas naciones, que no las viera agradables. Entonces les manda a los israelitas, a su pueblo escogido: cuando entres a la tierra, destrúyelos. No te involucres con ellos, destrúyelos. Y sus imágenes, sus ídolos, sus estatuas, quémalas, destrúyelas, porque tú eres pueblo santo. O sea, un pueblo apartado, un pueblo dedicado a Dios, que debe ser apartado, que debe ser santo como Dios lo es. Apartado del pecado, sin relación con el pecado. Eso es lo que Dios quería de su pueblo. Y por eso les dice: tú eres pueblo santo, tú has sido escogido para ser un pueblo especial. Escogido para ser un pueblo especial. Y mire, Dios escogió precisamente a Israel para eso, para que le fuera un pueblo especial, que le perteneciera, que fuera suyo, que fuera de su propiedad total y absolutamente. Mire, en Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. Entonces vea esta condición que Dios quería conservar para su pueblo: santo, apartado, escogido, especial. Y mire, dice el versículo 6: pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, como lo leímos ahí en el 14:2, un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Se imagina? Qué privilegio tan grande para los israelitas. Qué honor tan grande ser considerados especiales por Dios, de entre todos los pueblos que estaban sobre la tierra en ese momento. Dios dijo: tú eres especial, tú eres mi pueblo escogido, y por lo tanto quiero que seas santo, quiero que estés apartado de todas esas prácticas que a mí me desagradan. No quiero que te involucres con ellas, no quiero que tengas relación con ellos. Es importante esto, hermano, cómo resalta el aspecto de la elección de Dios para con su pueblo, de cómo Dios manifestó su amor por ellos, eligiéndolos y sacándolos de la esclavitud en Egipto, como dijimos anteriormente, haciendo todo lo necesario para cumplir sus promesas en ellos. ¿Sí? Y mire, dice: te he escogido, Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Pero vea esto, versículo 7: no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, también en esto al pueblo de Israel le está diciendo: bueno, pero tranquilo, no se te vayan a subir los humos a la cabeza, ¿verdad? No vayas a perder el piso. O sea, no es porque tengas algo que sobresalga de los demás, no es porque tengas características particulares que te he escogido por sobre los demás pueblos. Dice: al contrario, mira el versículo 7, lo que continúa diciendo: al contrario, ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos.
el más insignificante de todos los pueblos. Y recuerde lo que leímos en Éxodo. Era un pueblo oprimido, un pueblo pisoteado, un pueblo sobajado, un pueblo que no tenía derechos, un pueblo que no tenía voz ni voto, que eran sumisos, que estaban siendo sometidos por Faraón y todo el pueblo de Egipto, que si les decían, ahora te toca hacer estas labores, las hacían, que si les decían, ahora te tienes que duplicarse el trabajo, lo tenían que hacer, y si les dijeron, pues ahora tendrás que buscar tu propio sustento, aparte de trabajar, lo tenían que hacer. No tenían ningún derecho. Eran los más insignificantes, los más miserables de entre todos los pueblos. Y entonces en eso resalta el amor de Dios por ellos, eligiéndolos y sacándolos de esa terrible condición. Erais el más insignificante de todos los pueblos. Y miren, hay una expresión ahí en el versículo 7 que dice, los pueblos os ha querido Jehová. Y se nos dice que esa expresión en el idioma original expresa un ardiente afecto amoroso, o más bien un afecto ardiente y amoroso, o sea, un cariño ardiente y de un amor especial, sublime, mayor, inimaginable. A eso se refiere la expresión os ha querido Jehová. Dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido con ese afecto ardiente y amoroso el Señor. No porque tengan algo especial. Al contrario, ustedes eran el más insignificante de todos. Y entonces, como les decía, hermanos, ahí resalta que la elección del pueblo de Israel fue de pura gracia y de puro amor ardiente y afectuoso que Dios tenía por su pueblo, que Dios tuvo por su pueblo. Y eso, hermanos, con eso Dios, o más bien eso debería haber provocado esa demostración de amor sublime y ardiente, debía traerles una profunda gratitud a los israelitas en sus corazones. Debía traerles una profunda gratitud en el corazón de los israelitas. Al conocer, al entender esto que Dios hacía por ellos, debería despertar esa reacción en sus corazones. Y mire, y esta reacción tendría que manifestarse precisamente en su obediencia. Esta reacción tendría que demostrarse en su santidad. Esta reacción también tenía que manifestarse en su lealtad, hermanos. En su lealtad, como lo consideramos en la lección pasada. Y miren, la lección pasada omití hacer una ilustración, utilizar una ilustración que tenía precisamente para tratar de ilustrar el aspecto de la lealtad. Pero ahorita quiero aprovechar este momento para resaltar ello, para resaltar el aspecto de lo que tenía que haber en los corazones de los israelitas en respuesta a esto, al reconocimiento de que fueron elegidos por Dios de pura gracia y por ese ardiente amor que Él tenía por ellos. Y miren, hace algún tiempo una persona me platicó que una vez llegó a su casa un perrito pues que seguramente fue callejero o que tal vez fue abandonado, fue olvidado, y llegó a su casa un perrito. Y a lo mejor esta ilustración para algunos va a ser un poquito desagradable, pero espero que no sea tanto, hermanos. Entonces nos platicaba que llegó este perrito a su casa y lo vio muy desmejorado, muy dañado físicamente, se veía muy maltratado este perrito. Tratado en su pelaje, muy sucio, desnutrido, muy flaco, en fin, estaba en condiciones pésimas, terribles.
Y entonces esta persona que me platicaba esta anécdota dice que pues lo vio y se le hizo feo dejar al perro ahí. Entonces dice que lo tomó, lo metió a su casa y lo bañó. Lo bañó, lo limpió, pero dice que al bañarlo, al estarlo bañando, se dio cuenta de que este perrito pues tenía garrapatas, tenía muchas garrapatas. Y usted sabe precisamente que estos animales son parásitos, viven alimentándose, en este caso, de la sangre del huésped en donde están ellos alojados. Entonces, pues por eso el perrito estaba en esas condiciones tan tristes, tan deplorables, tan lamentables, muy lastimado, terribles condiciones. Entonces dice esta persona, dice, pues entonces no me quedó otra más que pues limpiarlo. Y bueno, hizo lo necesario para precisamente erradicar esa plaga del perrito. Bueno, al paso de algunos días, el perro se recuperó, la plaga se fue, se erradicó de este animalito y poco a poco se fue recuperando. Ya se alimentó, se empezó a recuperar, se empezó a reponer y ya al cabo del tiempo, al cabo de los días, el perro se restableció plenamente. Y la anécdota concluye en que pues el perrito, la reacción del perrito ante la acción de esta persona por ayudarlo, por rescatarlo, fue que le manifestó una fidelidad inigualable, especial, porque dice que entonces el perrito no se fue, ya no se fue de ahí, y le fue fiel, estuvo siempre ahí durante el resto de sus días, le fue fiel, y dice que cuando ella salía con el perrito, si alguien se acercaba, el perrito se ponía al frente, se interponía entre la persona y como que intentaba defenderla, gruñir y hacer algo, previniendo que esa persona le fuera a causar un mal a ella, a esta persona que lo había ayudado. Y entonces vea, ¿verdad? Cómo en este caso en el animalito, al ver, al sentir lo que esta persona hizo por él, lo llevó a reaccionar con fidelidad, con lealtad hacia ella, a ser obediente a ella. Es una ilustración que tal vez ahora nosotros también podemos utilizar y que, tal cual se esperaba del pueblo de Israel, nosotros también debemos de manifestar esa lealtad y fidelidad a Dios en ese sentido. Entonces, tú eras el pueblo, dice el Señor, el pueblo más insignificante de todos los pueblos. Estabas en una condición lamentable y deplorable, pero de ahí te rescaté, y entonces dice, no porque hayas sido especial, no porque hayas tenido algo único y diferente, dice el versículo 8, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces, no fue porque fueras algo especial, no fue porque tuvieras algo que llamó mi atención, no fue porque tuvieras algo relevante, fue porque Dios te amó y porque quiso cumplir el juramento, la promesa que había hecho a sus padres de darles la tierra prometida. Entonces, por eso, por esas condiciones, es que Dios los sacó con mano poderosa y los rescató de la servidumbre de Egipto. Así fue, hermanos. Por amor a ellos y porque quiso cumplir la promesa, Dios los sacó de Egipto usando y demostrando su poder y majestad. Y entonces ahora, versículo 9, conoce pues, ten presente, no se te olvide, tenlo siempre en mente, que Jehová tu Dios es Dios fiel, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman
a los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, hermanos, Dios nunca va a fallar. Dios nunca va a dejar de cumplir alguna de sus promesas. Pero, hermano, hay una condición. Hay una condición, y la condición es que la cumplirá para los que le aman y guardan sus mandamientos. Es a ellos. Por eso es que le pedía al pueblo de Israel: sé fiel, sé obediente, cumple. Eso es lo que esperaba, para que te vaya bien, para que tengas bendición, para que disfrutes de esta tierra, para que goces de prosperidad, para que tus días se prolonguen sobre esta tierra. Bueno, de igual manera, sí, ¿verdad? Dice en este versículo 9. Dios es fiel, ¿sí? Guarda el pacto y la misericordia, pero a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hay una condición para que esto se pueda cumplir. Versículo 10. Y que da el pago en persona al que le aborrece. Y ahí está el contrario, ahí está el contraste, ¿verdad? Si no eres fiel, si no eres obediente, obviamente no te va a ir bien. Y si por el contrario me aborreces, si vas en pos de otros dioses, si no cumples mis mandamientos, si eres desobediente a mis principios, entonces espera el pago. El pago por ello es destrucción, y esa destrucción no se demora para el que le odia. En persona le dará el pago. Así como Israel, así como el pueblo de Israel recibió el justo pago por su desobediencia e infidelidad, también a cada uno de nosotros. Y finalmente dice: guarda entonces, obedece, cumple los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Si no quieres experimentar esto, este castigo, si por el contrario quieres vivir de una manera buena y agradable, entonces obedece. Cumple los mandamientos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, hermanos, ya para concluir, para ir finalizando esta lección, estos últimos versículos del capítulo 7 que consideramos, mire, trate de leerlos ahora en primera persona. Trate de no ver que están siendo dichos al pueblo de Israel. Trate de verlos desde la perspectiva de que Dios se los está diciendo a usted. Y piense esto, y vea: tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Tú, hermano, hermana, Jehová tu Dios te ha escogido a ti para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No porque tú seas más que todos los pueblos, no porque tú seas más que todos los pueblos, Dios te ha querido y te ha escogido, pues tú eras el más insignificante de todos los pueblos. Dice: sino por cuanto Jehová te amó y quiso guardar el juramento que juró a tus padres, te ha sacado con mano poderosa y te ha rescatado de esa servidumbre en la cual estabas, de la mano de tu faraón. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a ti que te ama y a ti que guardas sus mandamientos hasta 1000 generaciones, por siempre, y que da el pago en persona al que le aborrece destruyéndolo y no se demora. Guarda, por tanto, tú los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Entonces, hermanos, finalmente, ¿qué significa o qué significado tiene para ti el hecho de que a Dios le ha placido escogerte? ¿Qué significa para ti? ¿Entiendes ese aspecto de la elección? ¿Qué significa para ti que Dios te ha escogido? Que Dios se ha placido en escogerte a ti de entre todos los demás habitantes de este planeta. ¿De qué manera podemos tú y yo agradar a Dios, quien nos ama tanto? ¿Y de qué manera podemos responder a su amor? ¿Estamos viviendo como un pueblo santo?
¿Hay áreas en nuestras vidas que estén fallando en ser santos, en las que estemos fallando en ser santos, en ser apartados? Recuerda, al pueblo de Israel le dijo, vas a entrar, destruye todo, las imágenes, los ídolos, las estatuas, quémalas, destrúyelas, para que no tengas tentación de ir en pos de ellas. Bueno, ¿en qué áreas de nuestra vida estamos fallando en ser santos? ¿Por qué el saber que Dios te ama o nos ama debe ayudarnos a obedecerlo en esas áreas en las que estamos fallando? La semana pasada veíamos eso, ¿verdad? ¿Qué aspectos de nuestra vida el amor de Dios, la fidelidad de Dios nos debe ayudar a hacer más fácilmente algo en favor de Dios? O dejar de hacer algo en favor de Dios. Bueno, el amor de Dios con el que nos ha amado, ¿cómo nos debe ayudar para mejorar en esas áreas en las que estamos fallando actualmente? Y finalmente, hermano, ¿qué acciones? Recuerda que el amor se demuestra con acciones. ¿Qué acciones vas a realizar para demostrarle a Dios tu amor por Él? ¿Qué acciones vas a realizar para demostrarle a Dios tu amor por Él en respuesta a lo mucho que Él te ha amado? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que mejorar? ¿Qué tienes que corregir? En respuesta, para demostrarle a Dios que tú también le amas por todo lo que Él ha hecho por ti. Bueno, hermano, que esta reflexión, que esta lección nos anime a vivir con esos fundamentos para nuestra vida cotidiana, para nuestra vida diaria. Recordando que sí, vivíamos en esclavitud y de ahí nos escogió Dios. Y ya una vez como pueblo escogido, Dios nos exige obediencia y Dios nos requiere santidad. Entonces, en amor a nuestro Dios, en respuesta a ese amor que Dios ha tenido por nosotros, tengamos acciones por Él. Recuerde que ser el pueblo escogido de Dios pone sobre nosotros una gran responsabilidad. Seamos responsables para con nuestro Dios. Amémosle y demostremos a Él con acciones, hechos, no solamente palabras, acciones. Así como tal vez usted hoy, en un rato más, seguramente a su mamá le va a demostrar con alguna acción y a lo mejor con algún detalle su amor por ella. ¿Cómo se lo va a demostrar usted a Dios? ¿Cómo se lo está demostrando? ¿Hay algo que mejorar? ¿Hay algo que corregir? Bueno, hágalo. No lo deje pasar. Hágalo. Recuerde, hay promesa. Si usted es fiel y obediente en respuesta al amor de nuestro Dios. Vamos a concluir esta lección, hermanos. Les voy a dejar entonces este momento para que podamos ver el video que nuestros hermanos Sergio y Bere prepararon para las mamás de la congregación, y al terminar el video cerraremos con una pequeña oración para concluir nuestro tiempo de escuela dominical. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas
rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú. Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá. Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Bueno, hermanos, entonces después de ver este pequeño video, nuevamente les reiteramos nuestras felicitaciones, nuestros mejores deseos a todas ustedes, hermanas que son mamás. Dios les bendiga y les siga fortaleciendo en su labor como tales. Les invito a todos a que allá en casa me acompañen a hacer una oración para que cerremos nuestro tiempo de escuela dominical. Oremos. Padre Todopoderoso y Eterno, te damos las gracias, nuestro buen Dios, porque aún estando en casa podemos compartir juntos, Señor, el mensaje de tu palabra. Gracias, Padre Celestial, por darnos estos medios, estos recursos para poderlo hacer. Y gracias, Padre Celestial, también por todos los hermanos y hermanas y amigos que en esta mañana y tarde ya nos han acompañado. Les rogamos ahora que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra sea viva y eficaz en sus corazones. Que tú la utilices para hacer lo necesario en cada uno de nosotros. Dios nuestro, hemos sido invitados a considerar que fuimos escogidos cuando vivíamos en esclavitud, cuando éramos los más insignificantes, y aún lo seguimos siendo, los más insignificantes y viles. De ahí, Señor, tú nos rescataste, de ahí nos escogiste para ponernos en un lugar de privilegio. Y ahora, Señor, como pueblo escogido, tú esperas de nosotros obediencia y santidad. Señor, ayúdanos, aquellos que somos tus hijos, a poder vivir de esa manera, en obediencia y en santidad, en respuesta al grande amor con el cual tú nos has amado y has hecho todo lo necesario para darnos estas bendiciones. Y Padre, rogamos por nuestros amigos y familiares que aún no disfrutan de esa comunión íntima contigo, Señor. Rogamos porque también tu Espíritu Santo hable a sus corazones y les convenza y puedan venir al conocimiento de la verdad y disfrutar de esta
sublime comunión contigo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Y Señor, ahora también de manera especial te damos las gracias por las vidas de nuestras hermanas a quienes les has dado el privilegio y la bendición de ser mamás. Una labor intensa, una labor muy especial, una labor, Señor, que aún siendo grandes los hijos, la mamá no deja de hacer esa su labor. Señor, gracias por ellas, gracias por nuestras hermanas y pedimos tu bendición para ellas. Pedimos tu cuidado, más en estos días en los que nos encontramos ante una enfermedad que es de alto contagio, Señor. Te rogamos por aquellas nuestras hermanas, mamás que ya son de edad avanzada. Señor, protégelas, cuídalas de manera particular y especial también a ellas. Y en general a todas, Señor, las que tienen hijos pequeños, que tienen la responsabilidad ahora de educarlos, de guiarlos, de enseñarlos. Padre, que sean unas buenas madres que orienten e instruyan a sus hijos en tu palabra, Señor. Te rogamos que les des sabiduría en esos aspectos que tienen que ver con la correcta educación y formación de los hijos y su cuidado también. Padre, muchas gracias. Las ponemos en tus manos, pedimos tu cuidado y tu ayuda para cada una de ellas. Gracias por sus vidas. Recibe nuestra oración y nuestra gratitud que te presentamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga y que pasen un hermoso día, especialmente a las mamás. Hasta luego.